Buenas a todos y a todas. Bueno, vamos a arrancar con esta presentación que reemplaza a una de las clases y es el primer tema de una serie de temas que apuntan particularmente o más específicamente a la cuestión de recursos humanos. Esta vez vamos a arrancar con el tema de la compensación y de las remuneraciones y vamos a ver cuál es la diferencia entre ambos términos, pero desde ya podemos decir que en realidad la compensación total es un concepto un poco más amplio que el de remuneración, al cual tiende, digamos, la moderna gestión de recursos humanos, las oficinas de recursos humanos en sus nuevas tendencias. Ahora en un ratito vamos a seguir puntualizando y profundizando esto. Podemos decir que la remuneración es un concepto que está regido por la ley 20.744, que es la ley de contrato de trabajo, y esta ley estipula, digamos, algunas cuestiones que son importantes y que son el marco regulatorio, es decir, recursos humanos puede tomar decisiones, pero siempre, como ya venimos viendo, en el marco de la ley. Y esta ley, la 20.744, presenta algunas características que son importantes, como la inelasticidad a la baja salarial, es decir, no se puede bajar el salario y mucho menos en términos nominales. Nosotros sabemos que en términos relativos o en términos reales el salario baja, por ejemplo, frente a procesos inflacionarios, pero no puede bajar en términos nominales. Es decir, si yo gano 100, no pueden al mes que viene decirme, bueno, ahora tu salario es 80, porque eso es ilegal. Otro tema que plantea la ley es igual remuneración por igual tarea, es decir, no se puede hacer a una persona la misma tarea, o a dos personas, perdón, la misma tarea y pagarles de manera diferente. Tiene que haber, digamos, un límite para el descuento, por ejemplo, para embargos de hasta el 20%, ¿sí? Y condiciona, por ejemplo, la compra que los trabajadores pueden hacer a la empresa en la que trabajan, ¿no? Haciendo que, por ejemplo, la empresa deba vender esos bienes a precios mucho más económicos que los que rigen en el mercado. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de remuneraciones, lo que tenemos que pensar es que esta remuneración está compuesta por varios ítems, en particular el salario, los beneficios, los premios, las gratificaciones, las recompensas y los incentivos. En conjunto, ¿sí? Salarios, beneficios, premios, gratificaciones, recompensas y incentivos configuran lo que la teoría va a llamar compensación, que insisto, es un concepto en principio más amplio, pero también tiende a borrar la categoría de salario por asociarla muy fuertemente a la condición de los trabajadores. En este proceso que venimos charlando bastante, que es el proceso de resemantización, ¿no? De llamar de otra manera conceptos muy viejos, como el de remuneración o salario, digamos, cambiarlo por compensación, el de trabajador por colaborador, ¿no? Procurando darle, digamos, un nuevo sentido al ámbito de la producción. Y lo que plantea esta teoría es que si está bien aplicada, digamos, la compensación, una política de compensaciones, el salario debería ser el sustituto de la autoevaluación. Es decir, bueno, el salario hablaría por sí mismo, o la compensación, en términos más exactos, hablaría por sí mismo de la evaluación del trabajador. Y lo que sostiene también la teoría de recursos humanos es que el salario debe cambiar su sentido, es decir, dejar de ser un concepto estático y meramente legal, para convertirse en una especie de incentivo que favorezca la autoevaluación de los trabajadores y por supuesto entonces puedan rendir más, puedan producir más y por tanto ser más competitivos. Como vemos en este cuadro, la compensación o una política de compensaciones tiene fines y tiene objetivos, tanto para el trabajador, para la empresa, como para la jefatura o aquellos que estén encargados de la política de personal y de la política de recursos humanos, ¿sí? Desde el punto de vista del trabajador, tiene como fines y objetivos incorporar el concepto de contraprestación, es decir, bueno, lo que él tiene que dar a cambio de ese salario, observar la aplicación de justicia relativa, esto quiere decir, bueno, corresponde, digamos, ese salario corresponde o esa remuneración corresponde a lo que el trabajador efectivamente hace y formar parte de un sistema compensatorio que sea científico y que no sea azaroso, es decir, que nadie sepa por qué
se le está pagando lo que se le está pagando. Desde el punto de vista de la empresa, tiene como objetivos una buena política de compensación, retener la fuerza laboral, precisar los costos, es decir, a qué se atribuyen los costos referidos al personal, y administrar en todos los contextos y todas las variables, ¿sí? Por ejemplo, esto lo dijimos varias veces, poder plantear situaciones de diversos escenarios frente a contextos inflacionarios, etc. Desde el punto de vista de la jefatura de recursos humanos, bueno, estimular el personal, compartir la misma política con el personal, con los colaboradores, y administrar las remuneraciones de los equipos, ¿sí? Estos son los principales objetivos que tiene una política de compensación bien definida y que no sea, insisto, azarosa, que no sea contingente, que esté estudiada de acuerdo a los objetivos que tiene la organización. Como decíamos hace un rato, la compensación debería cambiar su sentido desde el punto de vista, insisto, de la teoría de recursos humanos, y dejar de ser considerada como un gasto, como un costo para la compañía, sino que por el contrario debería considerarse una inversión. El objetivo, como dice acá esta diapositiva, el objetivo de una compensación adecuada es garantizar una mejor productividad con el beneficio empresarial de atraer, mantener y retener el potencial necesario con la satisfacción e involucramiento de toda la fuerza laboral. Y en este sentido, un poco lo que ponemos ahí abajo es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos encontrar el punto de equilibrio entre una justa compensación, ¿sí?, o la compensación distribuida en el conjunto de los trabajadores y el mantenimiento de la capacidad competitiva de la empresa. Siempre, siempre observando, por supuesto esto no se puede soslayar, la normativa laboral e impositiva, ¿sí? Y ahora, como vamos a ver, esta teoría de la compensación o esta mirada sobre la compensación tiene dos sentidos, un sentido directo y un sentido indirecto. El sentido directo que tiene la compensación radica en lo económico, ¿no? En el dinero o en la especie que reciba el trabajador, ¿no es cierto? Abarca el salario, los incentivos, las comisiones, los pagos variables, las gratificaciones, los bonos, mientras que la segunda, ¿sí?, la indirecta, apunta más bien al reconocimiento del trabajador y a su calidad de vida. Por eso, este segundo sentido de la compensación tiene que ver con lo que nosotros vinimos trabajando y que vimos en clases pasadas, por ejemplo, con el salario emocional, con aquellas, digamos, esas nuevas técnicas que consideran a los trabajadores, bueno, en sentidos más amplios y que plantean que tienen que relajar, que tienen que hacer deportes, que tienen que tener juegos de distensión, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, la compensación no va a lo económico, pero no va a lo económico para el trabajador, ¿no?, desde el punto de vista del trabajador, mientras que obviamente desde el punto de vista de la empresa sí, porque la empresa, digamos, tiene que presupuestar y tiene que hacer erogaciones para que se pueda desarrollar esa parte o ese sentido indirecto de la compensación. Esta definición de la política de una compensación tiene que tener en cuenta por lo menos tres aspectos, ¿sí? O tres principios básicos, podríamos decir: la consistencia o equidad interna, la competitividad externa y el reconocimiento de las diferencias individuales. Respecto de la consistencia o equidad interna, lo que tendríamos que evaluar es, bueno, la contribución que se realiza en relación al conocimiento que se aplica, ¿sí? Esto es importante porque es lo que tenemos que observar. En la competitividad externa tenemos que mirar la relación empresa-mercado, ¿no es cierto? Es decir, la compensación total de los puestos seleccionados por la organización versus la situación externa, que es el mercado, obviamente, obteniendo un índice de posicionamiento del puesto, ¿no? Esto vamos a ver, o sea, cuánto se paga por cada puesto en la empresa en relación a lo que paga el mercado por ese puesto, ¿no es cierto? Y por último, el reconocimiento de las diferencias individuales, porque, bueno, pueden haber distintos niveles de rendimiento, competencias, habilidades de las distintas personas, y bueno, hay que tenerlas en consideración para un diferencial, una diferencial política de compensación. Por eso esto es importante de tener en cuenta. Para poder desarrollar una política de compensaciones debemos tener en cuenta un salario competitivo, poder garantizar la equidad interna,
que no haya diferencias enormes entre personas, sobre todo lo que dice la ley, ¿no? Que no haya dos personas que hagan el mismo trabajo y cobren diferente, o que haya una diferencia muy grande entre las compensaciones que recibe cada trabajador. Retener el potencial logrado, es decir, bueno, se ha desarrollado a las personas y bueno, hay que poder retenerlas a través de la compensación en su puesto de trabajo, que no decidan irse a otro empleo. Tienen que poder motivar al individuo, es decir, sobre todo la parte directa, digamos, ¿no? La indirecta también, es decir, le tienen que dar ganas de quedarse a los individuos en esta empresa. Trabajar sobre el pertenecer a la empresa, esto que nosotros muy vulgarmente muchas veces llamamos ponerse la camiseta de la empresa y fijar metas alcanzables, ¿sí? En el cumplimiento de los objetivos establecidos, que estén alineados con los fines mismos de la compañía. Es decir, bueno, cómo puede contribuir un trabajador, un colaborador con la compañía, debe estar explicitado y debe estar contemplado en esta política compensatoria. Para poder alcanzar los fines que recién estábamos mencionando, hay distintas estructuras de la compensación, ¿sí? Y lo que tenemos que decir entonces es que cada organización cuenta con una estructura salarial y es importante mencionar que esta se divide en dos grandes modelos, podríamos, por decirlo de alguna manera, que es una estructura rígida y una estructura flexible. Hay un tercer modelo que se llama, bueno, plan I o high, depende cómo uno lo pronuncie, pero fundamentalmente este último es una combinación, digamos, de las dos anteriores. En general lo que tenemos que decir es que la estructura rígida, y acá hay un juego, digamos, creo yo, semántico, digamos, para tratar de convencerte que los convenios colectivos, que las leyes tienden a la rigidez, digamos, es un tipo de argumento que se utiliza a favor siempre de la flexibilización laboral, es que la estructura rígida se asocia a lo legal, se asocia a los convenios colectivos de trabajo, mientras que la estructura flexible es más libre, ¿no? Es más el concepto de libertad frente al de estructuración, podríamos decirlo de alguna manera, o frente a la rigidez. Bueno, lo que vamos a ver es que, bueno, uno debería primero garantizar lo legal y después eventualmente poder premiar a los trabajadores por sus desempeños, pero también lo que se verifica, digamos, en las modificaciones que se han producido a partir de la década del 90 en el plano laboral de las remuneraciones y de las compensaciones, es que partes cada vez más crecientes del salario dependen de conceptos variables, ¿no? Y aparece una categoría que acá en el curso hemos comentado, que es incluso el de fuera de convenio, ¿no? Aquel que cede, que deja de lado todos los derechos que le asiste la ley para, bueno, estar fuera de convenio y supuestamente tener mayores beneficios, pero hay momentos históricos en los que esto no se ha verificado, ¿no? Después esto en todo caso lo charlamos nuevamente en clase. ¿Qué dice la teoría de las compensaciones en recursos humanos en estas nuevas teorías que nosotros estamos trabajando? Por supuesto si usted va a utilizar la estructura rígida, bueno, tiene que atenerse al convenio colectivo de trabajo y solamente pagar lo que allí se plantea. Sin embargo, si usted, digámoslo así, opta por una estructura flexible, bueno, esta estructura o la aplicación de esta estructura flexible tiene fases, ¿sí? Para su aplicación. La primera es la identificación y estudio del puesto y consiste en la descripción del puesto y los estándares del mismo, es decir, bueno, qué requisitos tiene, qué capacidades, qué competencias debe tener cada trabajador para utilizar ese puesto, bueno, en fin, todas las características que hagan a ese cargo o a ese puesto. Y en segundo lugar, como fase 2, la evaluación del puesto, ¿sí? Para poder evaluar un puesto pueden utilizarse distintos métodos y son de modo alternativo, es decir, utilizo uno u otro o, bueno, eventualmente una combinación de distintos métodos, pero estos 4 métodos son la jerarquización o ranking simple, la graduación o agrupación por categorías, la comparación de factores y el sistema de factores de puntos. Cada uno de estos métodos, bueno, tiene sus propias complejidades, son realmente bastante complejos en su descripción, pero lo fundamental es que para esa evaluación del puesto lo que hay que hacer es definir concretamente qué es cuáles son no solamente la identificación, sino la evaluación, bueno, qué papel cumplen las personas en ese cargo, ¿no? Esto es fundamentalmente de lo que se trata. Vamos a dar alguna mínima referencia para cada uno de estos
de estos métodos, ¿sí? En el caso de la jerarquización o ranking simple, vamos a decir que cada puesto es clasificado en una escala subjetiva en base a su importancia relativa y en comparación con otras posiciones. Hay que hacer hincapié en la subjetividad, ¿no es cierto? Son consideradas jerarquizaciones globales, incluso cuando los evaluadores observan en cada una su grado de responsabilidad, capacitación o esfuerzo. ¿Sí? No, en general se aconseja para estructuras empresariales más bien pequeñas. En el caso de la graduación o agrupación por categorías, lo que se hace en este caso es se le asigna un grado a cada puesto y además la descripción que más se ajusta al grado asignado es clasificada. ¿Sí? Este método favorece a los puestos más importantes de la estructura, garantizándoles una remuneración más alta. No obstante, su falta de precisión puede dar lugar a que el evaluador incurra en distorsiones de los niveles de compensación. Por otro lado, la comparación de factores, ¿sí? Lo que es necesario es que exista un comité evaluador que compare los componentes esenciales de cada puesto, ¿sí? O de la posición. Y se consideran como componentes esenciales los factores que son afines en todos los puestos, ya sea en materia de grado de responsabilidad, capacitación, esfuerzo mental, físico, habilidad, condiciones de trabajo, etcétera, ¿sí? Y se debe comparar cada instancia con otros puestos, permitiendo en la evaluación otorgar un valor relativo a cada uno de esos elementos que se tienen en cuenta. Y por último, el sistema de puntos o de factores de puntos es el método que más implementan las empresas modernas, dice la teoría, y aquí en lugar de usar valores en moneda, que es lo que se hace en el anterior, en la comparación de factores, lo que se hace en realidad es establecer un sistema de puntos. ¿Sí? Y entonces se determinan factores, pero se otorgan puntos a cada uno de estos puestos, digamos, y a la complejidad. Lo que pasa es que esto, bueno, finalmente se complejiza mucho y hace realmente costoso la determinación de un sistema, de una estructura flexible, que bueno, que al ser tan costosa va en contra del sentido de la competitividad, de la productividad, etcétera. Por supuesto, una política remunerativa o de compensaciones varía según diversos factores. El presupuesto que tengo, la capacidad de pago que tengo, es decir, cuál es la situación financiera con la que cuento, la política de compensación del grupo, por ejemplo, una empresa multinacional, qué política tiene en términos internacionales y cuál piensa desarrollar aquí, siempre y cuando, por supuesto, sea legal y de qué manera puede ayornar, digamos, esa política al terreno local, el posicionamiento que desea tener en el mercado la empresa, es decir, si quiere ser considerada como una empresa que tiene compensaciones mejores para sus trabajadores o no, cuál es el contexto local y regional, es decir, bueno, si tenemos, insisto, un contexto económico favorable, no favorable, en términos regionales también, por ejemplo, bueno, si puede prestar la empresa servicios al exterior y por tanto pagar salarios de corte internacional, cuál es la actividad que tiene la empresa y cuál es la capacidad de negociación sindical. Esto, como nosotros sabemos, puede escapársele a una empresa individualmente, eso depende, digamos, del encuadramiento sindical de sus trabajadores, pero bueno, hay empresas que tienen buena capacidad de negociación sindical, no necesariamente porque paguen salarios más bajos, sino porque pueden filtrar, entre comillas y por decirlo de alguna manera, políticas de recursos humanos que en principio tienden, por ejemplo, a poner partes de los salarios variables, a tener políticas de premios y castigos que en principio no forman parte de los convenios colectivos, pero dentro de la negociación logran imponer estas miradas. Una técnica que utilizan las empresas, esto no es de esta unidad, pero está bueno comentarlo, es la que se denomina visión compartida, donde se invita, entre comillas, a distintos sectores a trabajar sobre la política empresarial respecto de los recursos humanos, de la fuerza de trabajo y particularmente lo hacen con los sindicatos. Esa definición de la política compensatoria, de compensaciones que tiene la empresa, también tiene que garantizar su competitividad externa, ¿no es cierto? Las organizaciones establecen entonces qué posicionamiento desean tener en el mercado, definiéndolo en base a sus posibilidades, ¿no? Si se pueden esforzar o no en pagar mejores salarios, si desean estar bien posicionadas respecto de otras empresas por la calidad de vida laboral de sus trabajadores, de las compensaciones indirectas, bueno, en fin, cada empresa toma esas decisiones. Muchas veces para tomar esas decisiones realizan un análisis de su contexto, ¿sí? Una de las herramientas fundamentales que utilizan es una encuesta
para distintos segmentos de mercado o para distintos mercados que miramos en un segundito nada más. Los datos que se obtienen en estas encuestas, en estos estudios, refieren a distintos mercados, al mercado de trabajo en particular, al mercado en general, a mercados especiales, a mercados del mismo rubro, a mercados de igual ubicación geográfica y a mercados regionales. Decía entonces a mercados regionales. Bueno, acá lo que vamos a decir ahora es un pequeño glosario, digamos, a qué nos referimos con cada uno de estos mercados. El mercado de trabajo hace referencia al comportamiento de la oferta y la demanda de trabajo, ¿no es cierto? La diferencia entre, bueno, los que ofrecen o necesitan trabajar y la contratación que hacen las empresas, que son, digamos, las empresas son las que operan como demanda de ese mercado de trabajo, ¿sí? El mercado general es el conjunto del mercado, ¿sí? Independientemente del sector al que pertenece o a la actividad a la que pertenece. Un mercado especial se selecciona un grupo de empresas con las que la compañía se siente a la par, a nivel, por ejemplo, de dotación, de tamaño, de productos o lo que fuere, y constituye un mercado especial para ver cómo se comporta, digamos, ese conjunto de empresas. Un mercado del rubro de actividad, bueno, es parecido al anterior, pero se hace más referencia a la competitividad que se presenta en el sector y a la evolución de esa competitividad. Un mercado de igual ubicación geográfica es aquellos que están en la misma zona, digámoslo así. Un mercado regional hace referencia a una zona determinada, ¿no? Esta regional puede ser localidades, pueden ser barrios, pueden ser continentes, está bien, no importa, pero es en base geográfica, digamos, que miramos el mercado regional. Ahora bien, retrocediendo un poquito a la concepción más filosófica, y filosófica con muchas comillas, le pongo, pero a su carácter de doctrina, su carácter pedagógico inclusive, que tienen la nueva teoría de recursos humanos, digo nueva, ya sabemos que empieza a surgir ya hace unos 40 años, pero que se va perfeccionando día a día. Lo que tenemos que decir es que un aspecto muy importante de esta visión en torno de la compensación es que a fin de profundizar la mirada del colaborador, colaborador, no trabajador, sino colaborador, respecto de sus ingresos, es necesario cuantificar todo ingreso en moneda o en especie que éste perciba. Es decir, hay que ponerle un valor a todo y el trabajador debe saber, ¿sí?, aquello en lo que la empresa está erogando. Acá ponemos un ejemplo, no deben hacerse explícitas todas las erogaciones que el empresario hace. Por ejemplo, si pagara ropa, por ejemplo, si pagara comedor, por ejemplo, si pagara tickets de comida o lo que fuere, ¿sí? El trabajador, el colaborador en este caso, debería conocer todas las erogaciones que el empresario hace, ¿no? Si le da un celular, bueno, en fin, cualquier otro, tipo de erogación que haga. Incluso, ¿no?, lo que dice esta filosofía es, lo tiene que saber aunque sea una obligación por ley. Porque digo, por ejemplo, el empresario le da ropa, ¿sí?, a un trabajador o a los trabajadores. Bueno, pero puede ser que esa muda de ropa esté contenida o esté obligatoria por convenio colectivo de trabajo. O puede ser que le dé el almuerzo porque es obligatorio por ley, por ejemplo, porque es un lugar que se dedica a comidas. Como sea, lo que dice la filosofía esta de recursos humanos es que el trabajador debe saber cuánto la empresa le da en dinero o en especie. Dicho lo anterior, tenemos que decir que estas remuneraciones y en general estas compensaciones se pueden diferenciar como fijas, variables e indirectas, ¿sí? Fijas o remuneración fija es el monto percibido por el trabajador, ya sea mensual, semanal, quincenal, como contrapartida por el puesto ocupado, ¿sí? Esta fijeza a veces se relaciona con lo que está estipulado por ley o por el convenio colectivo. La remuneración variable está ligada a la productividad, al rendimiento, al cumplimiento de objetivos, pueden ser incentivos financieros y en todos los casos siempre la remuneración variable tiene que ser clara y tiene que ser medible y tiene que ser entendible para los trabajadores. Está bien que se les está pagando eso y debe ser claro. Y por último están las indirectas, que son aquellas que no percibe el trabajador de bolsillo, sino que son algunos beneficios que tiene el trabajador, aun cuando estos beneficios, insisto, están establecidos en la ley de contrato de trabajo, ustedes lo verán en algún momento en derecho laboral, pero forman parte, digamos, ¿no?, como el comedor, como la vivienda, como el automóvil, digamos, algunos beneficios que tienen los trabajadores por cumplir determinadas funciones o determinados trabajos dentro de una empresa.
Ahora en las próximas diapositivas lo que vamos a mostrar son algunos ejemplos de remuneración variable, por ejemplo, los bonos individuales en el corto plazo, que es un pago adicional anual, que puede representar entre el 0,5 y el 2,5% del salario mensual, pero se establece a principio de año. Gratificaciones especiales ejecutivos, son planes de incentivos que facilitan el reclutamiento de empleados claves, ¿no? Es decir, bueno, usted va a venir a cumplir esta función y además va a tener este tipo de gratificación. Las participaciones en las utilidades, que lo que supone es que compromete a los empleados y los recompensa por la mejora que puedan producir en el sistema. El gain sharing, ¿no? Que es un sistema que incentiva a los empleados a comprometerse, a incrementar el rendimiento otorgado por una gratificación. Tenemos también por ejemplo, como técnica de remuneración variable, la adquisición de acciones por parte de los trabajadores, ¿no? Entonces se logra que el empleado tenga una mirada de socio corporativo, ¿no? Con lo cual se supone que va a aumentar su compromiso. Un sistema de sugerencias, esto es lo que usa Toyota, por ejemplo, se denomina Kaizen, ¿sí? De mejoras inclusive, que se recompensa al trabajador por su aporte de ideas. Esto en el caso de Toyota, lo vamos a ver un poquito más adelante, está incluso es obligatorio, digamos, para los trabajadores producir estas mejoras, producir estas sugerencias. Un plan de incentivo grupal, ¿no? Que es para compensar el logro de todo el grupo, con lo cual, digamos, acá el compromiso es doble, no es por sí mismo, sino que todo el grupo, uno, digamos, se compromete con todo el grupo a ser más productivo, a trabajar mejor para que todos puedan obtener esta compensación. Un plan de dividendos salario, ¿no? El pago se realiza según los dividendos que se abonen a los accionistas. Si hay más dividendos, entonces la remuneración será mejor y por tanto, bueno, todo el mundo trabajará para que los dividendos sean mejores. También tenemos lo que se conoce como el plan Scanlon, ¿no? Que se aplica a la empresa en su conjunto y refuerza la participación de los empleados en las actividades productivas, ¿no? Y trata de intensificar la relación entre superior y empleado, ¿no? Para que trabajen, digamos así, como a la par. La retribución por mérito se condiciona el aumento del salario al rendimiento individual. Acá después vamos a ver que tenemos distintos sistemas, por ejemplo, la gestión por compromiso, la dirección por objetivos, tiene que ver con esto, ¿no? Aunque el objetivo es más objetivo, vale la redundancia, y el mérito y el compromiso en realidad es más subjetivo, pero en cualquier caso tiene que ver con una evaluación de desempeño. Y por último, dentro de estos ejemplos que estamos presentando, podríamos tener la compensación por rendimiento o habilidad, que son grupos de autogestión que reciben entrenamiento especial y mientras más experiencia tienen, mayor es el nivel de ingresos que tienen. Por último, tenemos que hablar de los beneficios, que son aquellos componentes, digamos, indirectos del salario o de la compensación, y que son las prestaciones sociales que la empresa le otorga a sus empleados. Y se supone, y esto es por ley de esta manera, que mejoran la calidad de vida del empleado y su familia. Y también según la ley 20.744, estos beneficios pueden ser funcionales, de relación laboral o adicionales, ¿no es cierto? Son funcionales cuando compensan gastos en los que incurre el trabajador por causa de la tarea que realiza. Por ejemplo, yo qué sé, si tuviste que comer afuera, si tuviste que ponerle nafta al auto, son funcionales. De la relación laboral, compensación de gastos relacionados con la fuerza de trabajo puesta a disposición de la empresa, ¿no? Podríamos decir, bueno, yo qué sé, si tú tenés que pagar vivienda para estar cerca del lugar de trabajo, y adicionales son otros que pueden ayudar al trabajador. Ahora en las diapositivas que siguen vamos a ver algunos ejemplos de estos beneficios que forman parte, insisto, de la ley de contrato de trabajo, pero que lo que plantea la teoría es que los trabajadores deben saber cuánto le cuestan al empresario para que puedan valorar, ¿no? Esos beneficios como parte de su compensación. Bueno, dentro de los beneficios entonces podríamos tener el comedor, que es un beneficio de relación laboral, ¿no? Y es cuando las empresas ofrecen un servicio de comedor en la planta. Gastos de comida, que es un beneficio funcional, ¿no? Y el pago se cristaliza a través de un sistema de reintegros, por ejemplo, contra factura del restaurante o del lugar donde se comió. Alojamiento es funcional si el traslado es por una necesidad de cumplir con una tarea o es de relación laboral en el caso de que la empresa necesite ofrecer al trabajador un lugar donde vivir mientras dure la obra, ¿no? Depende en cada caso, ¿no? Como siempre es relacional, nunca es en sí mismo. Vivienda
¿sí? Es de relación laboral cuando a la empresa le es necesario la erradicación de su fuerza de trabajo en otra zona, y es de beneficio adicional cuando la empresa otorga créditos, por ejemplo, para la compra de la vivienda de sus empleados. Podría considerarse también la cobertura de salud, que es un beneficio adicional y se financia por el aporte de los trabajadores y la contribución patronal a la obra social correspondiente. Acá deberíamos decir en realidad que la cobertura de salud es un beneficio si, por ejemplo, se paga de más para tener una prepaga que se suponga de mejor calidad, ¿no? Pero que en realidad si lo que se aporta es a la obra social sindical que corresponde por el trabajo, pues no es ningún beneficio, es una obligación del sistema previsional, ¿está bien? Si no, vieron cuando ahora que se puede regular, entonces, bueno, vos, no sé, tenés una deducción por obra social y el empleador te paga un poco más para que tengas, no sé, OSDE o alguna otra obra social. Puedes tener algún beneficio que sea de formación, este beneficio se considera una inversión, ¿no? Y refiere a la capacitación que dan las empresas a sus empleados, que podría ser en realidad en servicio, o sea, que se dé dentro de la propia empresa, o que el trabajador vaya a hacer, por ejemplo, una maestría o que vaya a estudiar idiomas, podría ser parte de un beneficio de estas características. Otro beneficio es el vehículo asignado, que es un beneficio adicional, y esa asignación está ligada a la función que realiza y al cargo que ocupa el empleado en la empresa, la telefonía celular, ¿no? Y el estilo cafetería, que es una modalidad donde la empresa ofrece un combo de beneficios para cada empleado de acuerdo a sus necesidades. ¿Está bien? Pero también podríamos pensarlo como aquellos, digamos, podríamos englobar acá como todo aquello que estuvimos charlando cuando vimos aquellas notas sobre el trabajo, sobre el salario emocional, digamos, de todos esos beneficios que tienen que ver más bien con un reconocimiento subjetivo que con un reconocimiento salarial, monetario o económico. Así que bueno, esto es más o menos lo que se plantea respecto de la teoría de la compensación total. Tendremos que hacer dos observaciones. Una, lo que pretende la teoría es mostrar, bueno, que el empleado vea todo lo que el empresario gasta, que para llegar a la conclusión, obviamente, que es mucho más de lo que él percibe en el bolsillo y que lo que no percibe, entonces el trabajador en el bolsillo redunda en calidad de vida o en reconocimiento. Eso por un lado. Y por otro lado, uno debería ver todo, cualquier cosa que plantee la teoría de recursos humanos respecto de las retribuciones o de las compensaciones, con la ley de contrato de trabajo en la mano. Bueno, espero que se haya entendido, les agradezco mucho, muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.